No esperaba esto. Los ucranianos se están preparando para protestar contra Zelensky. Todo es por culpa de este proyecto de ley. El proyecto de ley número 12.414, una ley que acaba de ser aprobada en el Parlamento ucraniano hace unas horas con un conteo de votos de 263 a 13. Según esta ley, las dos agencias anticorrupción independientes en Ucrania, la Oficina Nacional Anticorrupción, NOBU, y la Oficina del Fiscal Especializado en Anticorrupción, Oficina del Fiscal Especializado en Anticorrupción, ahora están bajo la autoridad del gobierno ucraniano. Ahora, la corrupción en el gobierno ha sido un gran problema en Ucrania desde su independencia, y eso es exactamente por lo que vimos la revolución de Maidán en 2014, y estas agencias se establecieron después de esa revolución para asegurar que el gobierno ucraniano y los funcionarios ucranianos se vuelvan menos y menos corruptos. Y esto es exactamente por lo que los ciudadanos ucranianos y los soldados ucranianos están muy furiosos. Porque, ¿cómo puede una agencia controlar la corrupción en el gobierno si el gobierno es el que la supervisa? Estas agencias eran independientes desde el principio, pero según esta ley, eso podría cambiar. Ahora, mientras grabo esto, este proyecto de ley aún requiere la firma del presidente ucraniano Zelensky para convertirse en una ley oficial. Eso podría haber pasado, pero aún no hay confirmación, ya que esta ley fue introducida por la administración de Zelensky. Y es por eso que hay llamados públicos para una protesta en el centro de Kiev mientras grabamos este video. Si eso sucede, sería la primera vez que vemos protestas contra el gobierno ucraniano desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia. Y no son solo los ciudadanos, incluso los soldados están pidiendo protestar fuera de la oficina presidencial esta noche, como puedes ver en tu pantalla. Así que vamos a entrar exactamente en qué era este proyecto de ley, qué está quitando y por qué los ucranianos están tan enfadados. Sé que cuando menciono que a los bots rusos no les gustan nuestros videos, muchos en los comentarios dicen que miento para conseguir más me gusta. ¿Adivina qué? Google acaba de confirmar que tanto China como Rusia llevan a cabo campañas de propaganda patrocinadas por el Estado en YouTube. Y recientemente, YouTube tuvo que eliminar 11.000 canales que fueron pagados por el gobierno chino y el gobierno ruso. Entonces, como puedes ver, no mentimos cuando decimos que los gobiernos están gastando millones, si no miles de millones de dólares para controlar lo que ve el público extranjero. Y por eso tu ayuda es más importante que nunca. Si puedes, presiona el botón de me gusta y suscríbete, ayuda mucho a este video. Este tuit de Devan a Ucrania explica detalladamente la situación en Ucrania y por qué es un problema tan grave. Vamos al grano. Algunas de estas cosas podrían molestarte, especialmente si has caído en el culto a la personalidad y consideras a Zelensky un héroe. Pero esto no es propaganda rusa. Encuentras estos informes en los medios ucranianos e incluso en la prensa internacional de renombre. El G7 y la Unión Europea ya han respondido a estos eventos. Si tienes dudas, pregúntale a la inteligencia artificial. Ucrania busca unirse a la Unión Europea y debe completar ciertas tareas antes de su adhesión. Esto incluyó una larga lista de leyes para aprobar e instituciones para establecer. Como parte de la reforma anticorrupción, Ucrania, a petición de la Unión Europea, creó Oficina Nacional Anticorrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción, Oficina del Fiscal Especializado en Anticorrupción, la Oficina del Fiscal Especializado en Anticorrupción, y Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania. Se suponía que estos funcionarían como una unidad de fuerzas especiales, detectives anticorrupción y oficiales de cumplimiento económico. Crucialmente, la Unión Europea exigió que fueran independientes del gobierno con un liderazgo elegido a través de una competencia transparente y justa, no nombramientos políticos. Esto es importante, porque a esto se dirige exactamente el proyecto de ley. Estas instituciones han comenzado a trabajar junto a periodistas y activistas anticorrupción como el Centro de Acción Anticorrupción y Vipsinfo y otros. Dado que casi no hay corrupción entre los ciudadanos ucranianos regulares, todo está concentrado en el gobierno. Las investigaciones naturalmente comenzaron a dirigirse a funcionarios, oficiales de aduanas y ministerios. Descubrieron corrupción dentro de la oficina presidencial, supuestamente liderada por Andriy Yermak. Ahora, hagamos una pausa aquí porque esta es una figura realmente importante. Yermak es el jefe de personal del presidente ucraniano Zelensky, y además de eso, también es una figura clave en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Desde fuera mirando hacia adentro, él es el hombre de confianza de Zelensky con una influencia extraordinaria, y es por eso que muchos en los medios lo llaman el segundo hombre más poderoso de Ucrania, justo después del presidente Zelensky. Desde que comenzó esta invasión en 2022 han sido inseparables,
compartiendo búnkeres de guerra, apareciendo juntos en visitas al frente y trabajando conjuntamente en la iniciativa de paz. Ha visitado los Estados Unidos muchas veces en visitas oficiales y a veces simplemente viene solo. No acompañaba a Zelensky, lo que generó controversias sobre él, especialmente en Washington. Muchos en Washington lo ven como alguien con demasiado poder, no solo como el jefe de personal. Controla la política exterior, la coordinación de inteligencia, el nombramiento judicial e incluso las narrativas de los medios. Por eso, muchos diplomáticos estadounidenses se preocupan de que demasiadas decisiones estén siendo controladas por un solo funcionario no electo, lo cual puede ser riesgoso en una democracia, especialmente durante tiempos de guerra. Así que ahora que sabes cuán importante es este hombre y quién es, volvamos a ese informe. Yermak culpó a sus diputados y salió limpio. Luego vino la revelación de corrupción. Luego vinieron las revelaciones de corrupción directamente vinculadas al ministro de Defensa Reznikov, quien renunció pero evitó el castigo. Otro escándalo involucró al viceprimer ministro Chenzov, quien se negó a regresar a Ucrania desde el extranjero después de ser expuesto hasta que Zelensky lo convenció de volver. No solo evitó los cargos, sino que sorprendentemente mantuvo su posición. En tercer lugar, en la competencia por la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, ganó el veterano de guerra Alexander. El gobierno no tenía derecho legal para negar su nombramiento. La Unión Europea seleccionó a los candidatos y la votación en Ucrania fue independiente. La única función del gabinete era nombrar oficialmente al ganador. Pero Zelensky solicitó reemplazar al veterano de guerra independiente con un candidato leal vinculado a la oficina presidencial. La comisión se negó. Entonces, bajo las órdenes de Zelensky, el gabinete violó la ley ucraniana y se negó a nombrar al ganador. Su padre distanciado, que lo abandonó en la infancia, supuestamente tiene la ciudadanía rusa. El ganador ni siquiera habla con él y cree que su padre en realidad tiene la ciudadanía ucraniana porque vive en Ucrania. Todo esto es absurdo, especialmente porque el SBU lo investigó antes de la competencia y no encontró ninguna preocupación. Mientras tanto, toda la familia del general Skritsky vive en Rusia y apoya a Putin. Y el hermano del asesor presidencial vive en Rusia y también apoya a Putin. Sin embargo, estas personas tienen acceso total a los secretos de Estado. Número 4. Luego, Zelensky comenzó la persecución política contra Vitaly Sabunin, jefe del Centro de Acción contra la Corrupción. Ahora hablaremos de esto en un segundo, porque tengo un informe interesante sobre esto de Financial Times. Pero continuemos con este. Se realizaron búsquedas sin órdenes judiciales en su unidad militar, una instalación estratégica clasificada, así como en la casa de su esposa e hijos, un lugar que no había visitado en años. Incluso la madre del piloto héroe caído, Yus, fue perseguida. ¿El motivo oficial de este acoso? Que Sabun utilizó un coche del gobierno en un viaje de trabajo, lo cual es permitido y legal. Todos los principales medios de comunicación ucranianos y organizaciones de la sociedad civil condenaron las redadas y advirtieron que Ucrania está comenzando a parecerse a un régimen autoritario. Los gobiernos occidentales mayormente ignoraron el problema, aunque algunos medios como Guardian informaron sobre la represión. Es importante destacar, chicos, esto sucedió hace solo unos días, y luego, solo unos días después de eso, están redoblando sus acciones contra las agencias anticorrupción y las organizaciones anticorrupción. Las cosas se están desmoronando en el peor momento, y hablaremos de eso en un segundo. Pero por ahora, continuemos con este informe. Días después se llevaron a cabo 70 redadas simultáneas en Nabu y Sapo, nuevamente de manera ilegal y sin órdenes judiciales. Oficialmente, se dio la razón de que estaban buscando a un agente ruso que ayudó a un oficial del Servicio Federal de Seguridad y a un exdiputado a huir de Ucrania. Pero los documentos oficiales decían que las búsquedas eran sobre un accidente de coche de 3-4 años de antigüedad, donde un empleado de Nabu realmente prestó primeros auxilios a los heridos. ¿La verdadera razón? Nabu había iniciado una investigación sobre el antiguo jefe de Zelensky de sus días de comedia, quien huyó de Ucrania con el hombre de confianza del oligarca Komosky. El mismo Komosky que llevó a Zelensky al poder y ahora está encarcelado. Nabu revela con frecuencia a espías rusos dentro del SBU. De hecho, otro más fue capturado hoy mismo. El SBU realizó estas redadas siguiendo órdenes directas de Zelensky. Aseguraron haber descubierto un agente ruso en Nabu. No sería sorprendente, pues los agentes rusos están por doquier. Pero este incidente desató una reacción internacional. Anoche, el G7 criticó al gobierno ucraniano por la persecución de Nabu y Sapo y exigió una reunión urgente. La delegación de la Unión Europea en Ucrania publicó un mensaje más suave diciendo que Ucrania ha implementado muchas reformas anticorrupción
e instando al gobierno a no destruirlas. Hoy, Zelensky presentó un proyecto de ley al Parlamento proponiendo eliminar la independencia de ambas agencias, colocándolas bajo la autoridad directa del fiscal general. Esto significaría que ya no podrían investigar la corrupción gubernamental y el fiscal general podría cerrar cualquier caso por decreto. Dado que casi toda la corrupción está dentro del gobierno, esto efectivamente mataría a estas instituciones. Para contextualizar, el fiscal general nombrado por Zelensky no pasó la prueba de integridad y ni siquiera calificó para ser un fiscal regular debido a anteriores acusaciones de corrupción. Su nombramiento fue el primer escándalo que puso todo esto en movimiento. Cada organismo internacional anticorrupción y grupo de la sociedad civil ucraniana ha advertido que la aprobación de esta ley podría terminar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, cancelar su régimen sin visa e incluso desencadenar sanciones de la Unión Europea contra Ucrania. Pero eso no detuvo a los diputados de Zelensky, quienes tienen una mayoría parlamentaria y no necesitan otras facciones para aprobar las leyes. La ley fue aprobada, el bloqueo del podio parlamentario no ayudó. Incluso los intentos de destituir al presidente del Parlamento por violar el procedimiento al colocar el proyecto de ley de Zelensky en la agenda fracasaron. En resumen, Rusia logró su objetivo, una situación lamentable. No sé por qué me estoy riendo, pero el problema es que no hay explicación del gobierno de Zelensky sobre por qué necesitan hacerlo. No se presentó ningún argumento sobre por qué esta ley necesita ser aprobada, por qué este proyecto de ley necesita convertirse en una ley. Es probable que ahora se impongan sanciones contra Ucrania, como las impuestas a Georgia. Todavía espero que nuestra adhesión a la Unión Europea y el régimen sin visado no se cancelen, pero el riesgo de suspensión es muy alto. Hoy, el gobierno de Zelensky y el mismo Zelensky y sus diputados en el Parlamento traicionaron la revolución de Maidán, traicionaron a Ucrania y traicionaron a todos los ucranianos, haciendo exactamente lo que Rusia intentó hacer a través de Yanukovych. Este era el presidente Yanukov antes de la revolución de 2014. Lo que agrava la situación es el momento. Trump aprobó $10.000 millones en ayuda a Ucrania, cambiando la percepción de los Estados Unidos y su administración, intentando presionar más a Rusia. Se suponía que $10.000 millones irían al frente. Ahora podríamos tener problemas por esto. Y encima de eso, desde el comienzo de la guerra, los propagandistas rusos han estado gritando lo corrupta que es Ucrania. Hemos tenido expertos de Ucrania que vienen a este canal y podcast a explicar. Es cierto, Ucrania es un país muy corrupto, pero estamos atrapando estas corrupciones gracias a las agencias. Hubo una pequeña cantidad de ayuda que fue robada por muchas personas corruptas en el gobierno, pero fueron atrapados. Cuando digo pequeña cantidad, me refiero a un pequeño porcentaje, pero aún así robaron entre 40 y 50 millones de dólares, pero estas agencias atraparon a esos y por eso lo sabemos. Pero ahora que estas agencias están bajo el control del gobierno, todos los propagandistas rusos tienen aún más combustible para impulsar lo que quieran. Europa ayudó a rescatar la relación de Zelensky del borde del colapso después del desastre de la Oficina Oval. Pero ahora este error no forzado por Kiev. ¿Dónde deja esto la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? Una declaración reciente de la Oficina de Asuntos Exteriores de Alemania indica que no hay buenas perspectivas para las esperanzas de Ucrania de unirse a la Unión Europea. La independencia y fortaleza de las instituciones anticorrupción de Ucrania han sido clave para los esfuerzos de reforma de los últimos años. Ucrania será evaluada según su avance, brinda apoyo a Ucrania. Y esto fue en respuesta a la declaración del embajador del G7 que dijo esto. El G7 está siguiendo de cerca el desarrollo de hoy en Nabu, incluyendo la investigación de varios empleados por supuestos delitos. Nos reunimos hoy con Nabu y tenemos serias preocupaciones e intentamos discutir este desarrollo con los líderes del gobierno. Todos tenemos un compromiso compartido de apoyar la transparencia, las instituciones independientes y los buenos gobiernos. Valoramos nuestra asociación en Ucrania para combatir la corrupción juntos.